¿Sabía que en la Biblia encontramos algunas palabras que dijo el diablo y también algunas doctrinas de demonios? Sí, en la Biblia están registradas algunas palabras que dijo el diablo y doctrinas de demonios. Obviamente no para que las obedezcamos, sino para alertarnos y para que no ignoremos las maquinaciones de Satanás. Hoy veremos primeramente el éxito de las doctrinas de demonios. Segundo, los maestros de estas doctrinas. Aquí veremos dos características principales de estos falsos maestros. Y por último, el contenido de las doctrinas de demonios. ¿Qué es lo que enseñan estos falsos maestros influenciados por espíritus diabólicos? Hola a todos, espero que anden bien, que el Señor les bendiga. Hoy tenemos un tema interesante, las doctrinas de los demonios. Lo primero que vamos a ver es el éxito de las doctrinas de demonios. Sí, la Biblia nos advierte que los falsos maestros tendrán éxito en apartar de la verdadera fe a algunas personas. Vamos a leer nuestro primer versículo. Primera Timoteo, capítulo 4, empezando desde el versículo 1, y empezamos con el capítulo 4. Reina Valera lo titula Predicción de la apostasía. Predicción de la apostasía. Y dice así: pero el Espíritu dice claramente. Hermanos, acá hay un llamado de atención. El Espíritu Santo dice claramente, toda la Biblia es inspirada por el Espíritu Santo, pero hay veces donde el Señor nos hace una llamada de atención. Miren, esto el Espíritu Santo lo dice claramente. Nuestro Señor Jesús, cuando anduvo en esta tierra, Él decía, de cierto os digo. Otras versiones traducen amén y amén a lo que voy a decir. O sea, presten atención. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. Otras versiones traducen abandonarán la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Hermanos, la verdad es que nos debe entristecer cuando alguien que nosotros pensábamos que era un hermano abandona la fe. Y la verdad es que nos puede hacer enojar cuando de repente vemos el éxito de movimientos que se visten de cristianismo, pero que son totalmente contrarios al evangelio bíblico, como el movimiento de la prosperidad. Y el éxito nos puede hacer enojar con un enojo santo, pero eso no debe sorprendernos. La Biblia nos anuncia claramente de la apostasía en los últimos tiempos. Mire lo que escribió Judas, un librito antes de Apocalipsis, que tiene un solo capítulo, es pequeñito, uno de los más pequeños de la Biblia, pero es una bomba atómica contra los falsos maestros. Esto escribió Judas: ustedes, queridos hermanos, recuerden el mensaje anunciado anteriormente por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué decían los apóstoles? Ellos les decían: en los últimos tiempos habrá burladores que vivirán según sus propias pasiones impías. También el apóstol Pablo le advierte a Timoteo. En la segunda carta le vuelve a anunciar esto. Dice, también debes saber esto, dice el apóstol Pablo, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. ¿Cuál es el periodo de los últimos tiempos? Bueno, lo inauguró Jesús, viniendo a este mundo, muriendo por nuestros pecados, venciendo la muerte y sentándose a la diestra de Dios. Y desde ahí, hasta que el Señor venga, estamos en el periodo de los últimos tiempos. Así que en este periodo, en el periodo de la iglesia, va a haber personas que se van a apartar de la verdad.
Pero la Biblia también nos advierte que llegando el final, cerca de la segunda venida de Cristo, esta apostasía aumentará. También le advierte el apóstol Pablo lo siguiente a Timoteo en la segunda carta. Dice, llegará el tiempo en que la gente no escuchará más la sólida y sana enseñanza. Fíjese que qué fuerte esto. Va a llegar un tiempo en que la gente no va a querer escuchar el Evangelio, no va a querer escuchar la sólida y sana enseñanza de la palabra de Dios, sino que seguirán sus propios deseos y buscarán maestros que les digan lo que sus oídos se mueren por oír. Y Jesús también nos advirtió de esto. Él dijo, tal como sucedió en tiempos de Noé. ¿Qué había en tiempos de Noé? Una apostasía total. Tal como sucedió en tiempos de Noé, así también será cuando venga el Hijo del Hombre. Entonces vemos que una clara evidencia, una clara señal de que el fin está cercano, es esta gran apostasía, que muchos abandonarán la fe cristiana. Y la Biblia tiene mucho que decirnos al respecto. En la Biblia tenemos el mejor ejemplo de apostasía. ¿Cuál es? Judas. Judas fue alguien que estuvo muy identificado con Cristo. Alguien que el mundo que lo rodeaba y hasta los mismos discípulos decían, Judas es un fiel seguidor de Cristo. Sin embargo, mire las citas bíblicas que le dejo, él nunca nació de nuevo. También en la Biblia tenemos la mejor definición de apostasía. Escribió el apóstol Juan, inspirado por el Espíritu Santo, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Y no solo tenemos el mejor ejemplo, la mejor definición de apostasía, sino las advertencias más solemnes. Y ellas se encuentran en Hebreos. Escuche Hebreos capítulo 2, lo que dice el Espíritu Santo. Por eso es necesario que prestemos más atención a lo que hemos oído. No sea que perdamos el rumbo. No sea que apostatemos de la fe. Porque si el mensaje anunciado por los ángeles tuvo validez y toda transgresión y desobediencia recibió su justo castigo, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Hermanos, la salvación se pierde. Ahora, ¿quiénes la pierden? Aquellos que no han nacido de nuevo. Aquellos que solo tienen una fe superficial. Aquellos que están identificados con el cristianismo, pero que no hacen obras de un cristiano porque no han nacido de nuevo. Y escuche esta otra advertencia en Hebreos capítulo 10. Dice, si después de recibir el conocimiento de la verdad, o sea, el Evangelio, pecamos obstinadamente, otras versiones traducen a propósito, ya no hay sacrificio por los pecados. He escuchado a algunos hermanos quejarse de que por culpa de Adán ahora tenemos que sufrir las consecuencias de su pecado. Y es verdad, Adán hundió a la raza humana en el pecado. Él fue el representante legal que Dios eligió para que nos representara en el huerto de Edén. Sin embargo, todo aquel que escucha el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Todo aquel que escucha el Evangelio puede elegir a Cristo. Es como que es llevado espiritualmente al huerto de Edén. Y ahí está el árbol de la vida, y ese es Cristo. Pero también puede pecar obstinadamente, a propósito, volver a su pecado. Y entonces no recibirá salvación. Escuchen nuevamente este versículo. Si después de recibir el conocimiento de la verdad, pecamos obstinadamente, ya no hay sacrificio por los pecados. ¿No hay dos caminos? ¿No hay tres caminos?
si usted apostata de la fe, no hay salvación. Sigue diciendo este texto, solo queda una terrible expectativa de juicio, el fuego ardiente que ha de devorar a los enemigos de Dios. En esto se constituye alguien que rechaza el Evangelio, en un apóstata. En esto se constituye alguien que, aunque está muy identificado con el cristianismo, nunca ha nacido de nuevo y un día se va. Dice, cualquiera que rechazaba la ley de Moisés moría irremediablemente por el testimonio de 2 o 3 testigos. La ley era severa, pero ahora estamos en la gracia. Y no importa cómo vivamos, con tal de que digamos que somos cristianos. ¿Cuánto mayor castigo piensan ustedes que merece el que ha pisoteado al Hijo de Dios? ¿Que ha profanado la sangre del pacto por la cual había sido santificado? ¿Y que ha insultado al Espíritu de la gracia? Hoy hay muchos que insultan al Espíritu de la gracia. Dicen que son cristianos, pero no tienen el Espíritu Santo, porque si tendrían el Espíritu Santo, se comportarían realmente como cristianos. Hermanos, debemos escuchar estas advertencias, porque estamos en los últimos tiempos y yo he escuchado doctrinas de demonios. Lo he escuchado tanto en un ámbito pentecostal liberal como en algunos que parecen conservadores y muy estudiosos de la Biblia. Sin embargo, he escuchado esta doctrina de demonio. Decir que hay 2 clases de cristianos. Están los discípulos y están los que simplemente creen. Los discípulos son los que siguen al Señor, los que tienen buenas obras, los que trabajan para el Señor, y los otros son simplemente cristianos de segunda. Ellos simplemente creen, pero se comportan como el mundo, viven como el mundo. Pero a ellos el cielo les pertenece porque un día hicieron una oración de fe, porque ellos no niegan que son cristianos y que son de Cristo. Hermanos, eso es basura. Los demonios creen y tiemblan, pero los demonios no nacieron de nuevo. Muchos van a llegar al juicio final y el Señor les va a decir, nunca los conocí, por más que acá en la tierra hayan dicho, Señor, Señor, muy identificados con el cristianismo, pero sin las obras. Aquel que dice que conoce al Señor debe andar como Él anduvo, dice el apóstol Juan, y el que no anda como Él anduvo es un mentiroso y la verdad no está en Él. Si alguien ha nacido de nuevo, se evidencia. Hay una evidencia interna, que es el Espíritu Santo, y hay una evidencia externa, que es la obediencia al Señor. Usted no va a encontrar en la Biblia que hay salvación sin santificación. Todo aquel que el Señor salva, lo santifica. Hermanos, escuchemos con temor y temblor la advertencia que nos da el Señor, porque estamos en los últimos tiempos y muchos apostatarán de la fe. Examínese a sí mismo a ver si de verdad estás en Cristo. Segundo, los maestros de las doctrinas de demonios. Capítulo 4, el versículo que sigue, versículo 2. Vamos a leer los dos, así lo entendemos mejor. El versículo que ya leímos y el que sigue. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, y sigue nuestro texto, pero vamos a detenernos un momento acá. 2 cosas nos dice básicamente de los falsos maestros. 2 características muy importantes. Primero nos dice que son hipócritas mentirosos. Todos sabemos lo que es un hipócrita. Es alguien que muestra algo que realmente no es. Y miren, si en la iglesia llega a predicar a alguien que tiene una remera que dice yo amo a Satanás, todos vamos a tener cuidado y no lo vamos a querer escuchar. O si viene uno con un tatuaje acá, 666, nadie lo va a querer escuchar. Pero si de repente llega alguien que dice que ama al Señor y que es un fiel cristiano, eso es lo que él dice,
y que uno lo ve vestido como un cristiano. Y bueno, vamos a ver lo que nos dice el hermanito. Sin embargo, por eso debemos escudriñar las escrituras. Van a tener este camuflaje de piedad para introducir sus herejías destructoras. Apariencia de piedad, pero la lengua del diablo. Y la segunda característica de estos maestros es que tienen cauterizada la conciencia. Otras versiones traducen, tienen la conciencia encallecida. O sea, un callo le cuesta sentir el dolor, porque ya está hecho el callo, ¿no? Tienen muerta la conciencia, dice otra versión. Creo que una buena ilustración de esto es cuando el dentista nos hace un conducto que nos mata la raíz del diente. Entonces, en el diente ya no sentimos dolor. Podemos tener una carie, hasta nos podemos golpear el diente y no sentimos dolor porque tenemos la raíz muerta. Bueno, lo mismo estos hombres. Ya no sienten dolor al pecado porque tienen muerta, tienen encallecida su conciencia. Una vez un pastor me pasó un video, asombrado él por una gran herejía que decía un hombre muy famoso en el ámbito cristiano, y decía una herejía terrible, un falso apóstol. Y cuando yo empecé a ver ese video, me entró temor. Digo, ¿cómo este hombre puede decir algo así con total impunidad? ¿Cómo no tiene temor del Señor? ¿Sabe por qué no tiene temor del Señor? Porque tiene su conciencia cauterizada. Tercero, el contenido de las doctrinas de demonios. ¿Qué es lo que enseñan estos falsos maestros influenciados por espíritus y doctrinas de demonios? Fíjese, capítulo 4, versículo 3. Dice, prohibirán casarse, ¿va? Y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Y uno mira este versículo y dice, Pablo, tanta advertencia para decirnos que el contenido del mensaje de estos falsos maestros es parece tan tonto, ¿no? ¿Por qué van a prohibir casarse y abstenerse de alimentos? No parece tan malo. Ahora voy a explicar en un momentito por qué la fuerte advertencia del apóstol Pablo. Pero el apóstol, inspirado por el Espíritu Santo, da una defensa y nos da dos motivos por el cual para rechazar totalmente esta enseñanza. Dice el versículo 4, porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias. Hermanos, Dios creó las relaciones maritales, no solamente para que procreemos hijos, no solamente para que nos reproduzcamos, sino también podemos disfrutar de esas relaciones. Dios creó el sexo. El hombre lo ha distorsionado y ha abusado de ello. Pero en el ámbito del matrimonio, es para disfrute del matrimonio. Hermanos, Dios creó nuestras papilas gustativas para que disfrutemos de los alimentos. Si no, los cristianos no tendríamos que poner suero para no disfrutar del alimento. Ahora, el hombre también ha hecho de esto un pecado, ¿no? La glotonería. Pero si lo hacemos con agradecimiento y en los límites que nos dice la palabra del Señor, esto es bueno y agradable al Señor. Esto lo creó Dios para nuestro disfrute. Todas las cosas de la creación son hechas para el hombre, para su disfrute. Muestra la bondad de nuestro Dios. Y el segundo argumento está en nuestro último versículo. Dice, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. La palabra de Dios en el contexto que estamos estudiando es el Evangelio. Y nunca vamos a encontrar en el nuevo pacto que se nos prohíba comer ciertos alimentos o se nos dice que cierto alimento es impuro.
ni tampoco que se nos prohíba casarnos. Así que por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Pero ahora, ¿por qué tan fuerte la advertencia del apóstol Pablo para darnos un contenido que no parece tan severo? Para advertirnos de un contenido que no parece tan malo a simple vista. Mire, le voy a mostrar algunos textos enfrentados. Escuche lo que dice el apóstol Pablo, lo que escribe en la primera carta a los Corintios. Así que les digo a los solteros y a las viudas, es mejor quedarse sin casar, tal como yo, dice el apóstol. Pero si no pueden controlarse, entonces deberían casarse. Es mejor casarse que arder en pasión. Acá el apóstol Pablo no dice que el que no se casa tiene doctrina de demonio. No, es más, él dice, yo estoy sin casar. Y si leemos el contexto, él dice que es un don de Dios que él tiene para poder trabajar en la obra mejor. Y mire lo que les escribe a los romanos. Dice, acepten a los creyentes que son débiles en la fe y no discutan acerca de lo que ellos consideran bueno o malo. Por ejemplo, un creyente piensa que está bien comer de todo, pero otro creyente con una conciencia sensible, esto es un débil en la fe, con una conciencia sensible, come solo verduras. ¿Porque está influenciado por el diablo? ¿Porque tiene doctrina de demonio? No, porque tiene una conciencia sensible, porque es alguien débil en la fe. Y el apóstol le llama hermano y que lo debemos recibir. Entonces, ¿por qué la fuerte advertencia de nuestro texto? ¿Saben por qué? Porque ese era el centro de los del mensaje de los predicadores apóstatas. Cuando el centro del mensaje de la iglesia es otro. Miren, vamos a poner el texto en su contexto. Vamos a leer el capítulo anterior, lo que leímos el miércoles pasado. Capítulo 3, versículo 14. ¿Por qué se escribió esta carta que estamos estudiando? Esto te escribo, dice el apóstol, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte. ¿Y para qué le escribí esto? Para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. ¿Cuál es la verdad? E indiscutiblemente hay una verdad, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. ¿Cuál es el misterio de la piedad? Cristo y su evangelio. Y acá vienen 6 líneas que nos hablan de Cristo y su evangelio. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Hermanos, esta es nuestra verdad. Acá la iglesia debe estar firme. Esto es lo que los predicadores deben predicar. Cristo y su evangelio. Deslizarnos de esto es caer en doctrina de demonio. Fíjese, pero el Espíritu, ahí va nuestro texto, dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos y todo lo que leímos hoy. Entonces, ¿qué es lo diabólico y qué es lo peligroso? Sacarnos del fundamento, sacarnos de nuestro mensaje central. ¿Cuál es nuestro mensaje central? Cristo y su evangelio. Hoy hay muchos cristianos que están como los judíos, solo hablan de milagros. Ahí está el centro de su mensaje, son los milagros lo que Dios te puede dar. Pero Pablo dice, nosotros predicamos a Cristo y a este crucificado. Es diabólico poner el centro de atención en otra cosa que no sea Cristo. Hermanos, no somos predicadores de moralidad. Sí, enseñamos las instrucciones de la Biblia. Y los verdaderos creyentes quieren obedecer al Señor de todo corazón porque han nacido de nuevo. Pero nuestro mensaje principal no es la moralidad, es Cristo y su evangelio. Les doy otro ejemplo. ¿Por qué es tan malo el evangelio de la prosperidad? ¿Porque dice que Dios puede prosperar?
No, en la Biblia tenemos hombres que han prosperado. Y estoy hablando materialmente. Dios puede bendecir materialmente a alguien. Pero ¿saben lo que hace el Evangelio de la Prosperidad? Pone su centro en la prosperidad material. Busca en la Biblia principios para prosperar, cuando en la Biblia lo principal y fundamental es Cristo y su Evangelio. Hermanos, este es el fundamento de la iglesia. Esto determina si una iglesia se mantiene en pie o si cae, si es una iglesia o si deja de serlo. Cristo y su Evangelio. Y no solo eso, hemos leído el miércoles pasado y hoy también, que es lo principal que la iglesia debe mostrar. Somos columna y baluarte de la verdad de Cristo. Y cualquier cosa que nos saque de ese mensaje, cualquier cosa que le quite el protagonismo a Cristo y su Evangelio, por más que tenga apariencia de piedad, es doctrina de demonio. Señor, muchas gracias por tu palabra. Te rogamos que la graves en nuestros corazones. Te rogamos, Señor, que des a tu iglesia discernimiento y que podamos mantenernos firmes en tu verdad, en Cristo y su precioso Evangelio. Amén.